Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos, nuevamente en la reunión de oración y estudio bíblico. Hoy con un tema que en versión 60, que es la Biblia que usamos todos, como título tiene Señales antes del fin. Y en versión antigua, o versión 1909, antigua se le dice, es el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el Señor Jesús predica un sermón que está lleno de señales y lleno de profecías al mismo tiempo. Esto está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero la base la vamos a hacer en un texto de cada uno solamente, en Mateo 24, 7 y 8, para que ustedes puedan buscar cuando quieran, en Marcos 13, 8, y el texto que vamos a analizar en esta noche, San Lucas 21, 11. Ese es la base bíblica para esto. Muy bien. No es la intención nuestra, porque si no, no tendríamos tiempo para hacerlo, analizar todo el capítulo 21 de San Lucas, sino un solo texto, el verso 11, nada más. Y al mismo tiempo tenemos que entender qué fue lo que sucedió o sucede en la Biblia con los distintos evangelistas. ¿Vieron cuando uno compra una casa o nace un niño en la familia? ¿No? En la iglesia hemos tenido 4 que nacieron el año pasado. Hoy están corriendo todos, hablando algunas seguramente. Y entonces, ¿qué hacemos cuando compramos una casa o nace un niño? Le sacamos como 1.000.000 de fotos, ¿no? A los chicos. O me van a decir que le sacan siempre durmiendo en la cuna. No, 1.000.000 de fotos. Tengo razón. Y fíjense, ese 1.000.000 de fotos se lo sacamos como en distintos enfoques, de distintos lados, con opciones diferentes. Bueno, esto es lo que ocurre con Mateo, con Marcos y con Lucas, que ellos posiblemente no se hayan dado cuenta de eso, porque el que inspiró las escrituras, todas las escrituras, por eso le dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente, fue el Espíritu Santo. Así que ellos a lo mejor ni se dieron cuenta de todo esto, pero sí analizaron las señales del Señor Jesucristo y las profecías del Señor Jesucristo en un solo mensaje, pero con enfoques diferentes. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Lo registraron? Bueno, es muy importante. Ahora sí vamos a leer el texto, el versículo 11 de este San Lucas 21, que dice así: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Miren qué lindo y hermoso texto. Lo primero que tenemos que hacer es encontrarle una relación a esta pandemia, que no es una epidemia, porque una epidemia, ya sabemos, lo dijeron millones de veces también, es algo local, territorial, o mejor dicho, regional. En cambio, una pandemia es mundial. Es mundial.
Ahora, cuando el Señor Jesucristo predica esto, lo predica en el siglo I, obviamente. Y aunque el mismo apóstol Pablo, ¿no?, haya sido uno de los primeros que luego leyó todas estas señales y todas estas profecías, tampoco se habrá dado cuenta de lo que significaba mundialmente hablando, de que era una pandemia lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. ¿Por qué? Porque ellos conocían el antiguo mundo, ¿no? Europa, África, Asia, qué sé yo, qué más. Para ellos eso era todo el mundo. No pensaban en América, América del Norte, América del Centro, América del Sur, menos aún en los polos, por ejemplo. Ahora tenemos hasta personas en los polos, Polo Norte y Polo Sur. ¿Por qué? Y por acá están las bases meteorológicas, de ciencia, o militares, o lo que sea. O sea que ahora sí, todo el mundo está habitado. Fue una pandemia también, por ejemplo, el diluvio, porque este es el monte Ararat y el arca anduvo por acá, cuando entraron, quedó ahí, cuando entraron a bajar las aguas, ¿a dónde se quedó? En el monte Ararat, que tiene su muy buena altura, allá en Armenia, ¿no? Sabemos eso. Eso también fue pandémico, o sea, mundial. Como este virus es pandémico, o sea, mundial. Miren, ni hasta la Segunda Guerra Mundial, la cual se llama mundial, o se llamó mundial, como la Primera Guerra tampoco, fue realmente pandémico. Porque, por ejemplo, cuando terminó la guerra, acá comíamos perfectamente bien, muy bien, es lo que me contaba mi padre cuando yo era chico, y resulta que en Europa había países, naciones que se morían de hambre. Después recuperaron enseguida, porque los europeos tienen un espíritu impresionante, ¿no? Enseguida recuperaron. Pero en el momento que terminó la guerra, allá comían cualquier cosa. Y nosotros comíamos muy bien. Entonces no le podemos decir pandémico a esa situación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vieron que se torna interesante? Correcto. Ahora bien, si uno lee estos pasajes, resulta ser que no le da carácter de pandemia. Fíjense lo que dice Mateo: en diferentes lugares va a suceder esto. ¿Qué cosa? Pestilencia, ¿qué más? Hambre, terremotos, que son las tres cosas que más resaltan. Guerras, rumores de guerra, bueno. Dice el Mateo diferentes lugares. Dice en Marcos muchos lugares. Y dice en Lucas, ya sea en versión 60 como en antigua, varios y diferentes lugares. ¿Usted le daría carácter de pandemia, de algo mundial, a estas señales y a estas profecías leyendo estas definiciones? No. Podemos sacar algo totalmente distinto. Pero gracias que está un sistema para interpretar que se llama evidencia interna. ¿Qué es la evidencia interna? Ya lo vamos a comprobar. Pero les doy ahora una ayudita. Por ejemplo, el Salmo 71 aparentemente es anónimo o aparentemente es huérfano, como se le llama. Sin embargo, es de David. Es de David, porque hay algunos textos dentro del Salmo 71 que demuestran que es de David. Eso es evidencia interna. Es lo mismo, eso sucede en un texto, en un capítulo o en un libro. Es lo mismo que el libro de Hebreos. La evidencia interna del libro a los hebreos demuestra que el que escribió el libro a los hebreos fue el apóstol Pablo. Ahora, obviamente, hay que investigar para encontrar esos textos. Entonces, ¿cómo yo
compruebo de que estas señales y estas profecías son pandémicos, son mundiales, ¿no? Sin la evidencia interna, sin esta técnica para interpretar. Es muy importante. Entonces, ¿cuáles son esos textos que nos hacen resaltar estas cosas? Fíjense en Mateo, no se fijen ahora, después se fijan, ¿no? 24:14, el Señor Jesucristo introduce la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Todos sabemos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles y a los discípulos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué, estando ese mandato en otros lados, resulta ser que aparece también acá? ¿Qué tiene que ver la gran comisión, ¿no? ¿Qué tiene que ver con estas señales y estas profecías? Es porque el Señor Jesucristo sí sabía, porque era Dios, de que esto iba a ser en todo el mundo, el tiempo del fin, las señales del tiempo del fin y las profecías para el tiempo del fin iba a ser en todo el mundo habitado, y entonces introduce esto no para recalcar precisamente la gran comisión, sino para decir que es en todo el mundo. Entonces en este versículo 14 de el 24 de Mateo dice que estas cosas había que transmitirlas a todo el mundo y a todos los gentiles. En el verso 30, otra evidencia interna, en el verso 30 de este capítulo 24 de Mateo, ya hablando del milenio, ¿qué es lo que dice? O sea, cuando el Señor Jesucristo viene en gloria, ahí después de la gran tribulación, ahí empieza el milenio, que es cuando todo ojo le verá. ¿Qué dice el Señor? Que todas las tribus de la tierra habrían de verlo. Todas las tribus. Pandemia total, mundial, pandémico, pandemia sería el virus, pandémico, universal, mejor dicho. En Marcos capítulo 13, verso 10, otra vez cita la gran comisión y dice a todas las gentes, a toda la gente. Y en el verso 37 de Marcos 13, es el último texto que damos como evidencia interna, les dice a los apóstoles, a vosotros os digo, velad. ¿Velad en qué sentido? Velad con respecto a las señales, con respecto a las profecías del tiempo del fin, de los postreros tiempos, diría quién, el apóstol San Pablo. ¿Y saben cómo termina ese texto 37? Coma, ¿no? O punto, como quiera. Ahora, a todos les digo, velad. Y ahí entramos nosotros. A todo el mundo les estoy diciendo, velen, estén atentos, investiguen. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Así que es muy importante que yo tenga muy en cuenta estos 3 capítulos de señales y profecías, que si bien le van a dar enfoques diferentes, los distintos, así que lo pueden leer y estudiar tranquilamente, le van a dar enfoques diferentes, los 3 evangelistas, el mensaje es uno solo. Bueno, acá nuestro hermano Juan Matrioli me dijo que me sugirió que les sugiera a ustedes, los oyentes, que precisamente una tarea para el hogar. Eso es algo que ya se viene haciendo en nuestra iglesia, la crujía 4056 San Martín, especialmente los días viernes, los días de oración y estudio. Y es muy lindo porque uno puede ir a investigar, puede ir a escudriñar luego. Bueno, resulta ser que todo esto surge de una triple pregunta de los apóstoles, ¿no? Y que el Señor la responde. Lo primero tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, la matanza de todos los judíos, todo esto en el año 70. La segunda respuesta tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, algo que estamos esperando y que se acerca,
porque las señales apuntan a eso, justamente antes de la gran tribulación. Y lo tercero tiene que ver con la venida del Señor en gloria, cuando terminan los 7 años literales del arrebatamiento, de la gran tribulación, y comienza el milenio. Ahora, los textos están medio mezclados. Yo hace muchos años me hacía esta pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo habrá tirado o arrojado las señales y las profecías mezcladas? ¿Saben para qué? Precisamente para que escudriñemos las Escrituras. Porque no es leer la palabra solamente, es escudriñar, estudiarlas. Y por eso están estos apoyos, estos bastones que tenemos como la evidencia interna para poder descubrir realmente la sana doctrina en estos capítulos o en este versículo en particular que estamos estudiando. Así que ahí fue la primera tarea para el hogar. Si quiere, trate de ubicar a ver qué texto corresponde a qué evento. ¿Qué le parece? Los 3 eventos, repito: año 70, ¿no? Israel, arrebatamiento de la iglesia, que no ocurrió todavía, milenio o segunda venida en gloria del Señor. Bien, vamos a la frase, a la primera frase del versículo 11, que dice: y habrá grandes terremotos. Y grandes terremotos son, en el orden, en la escala, 7, 8 y 9. 9 es muy raro que aparezca. Podría ser 10 también, pero imagínense en la falla de San Andrés, si llega a haber un terremoto grado 10, encima los terremotos luego tienen una repetición similar a lo que ocurrió en primera instancia, no quedaría nada. Yo tenía un amigo chileno que me contaba hace algunos años, cuando era chico, allá todas las casas en Chile, porque ahí hay muchos terremotos, está la puerta, ¿no?, de entrada o de salida, pero tienen un marco, ¿no?, que es todo viga, cemento puro, con fierro, con piedra y ancho, ¿no?, una cosa ancha. Y entonces no es que uno se esconde como en las películas, debajo de la cama o debajo de la mesa, nada, porque le cae el techo encima y igual lo mata. ¿Sabe dónde la mamá los resguardaba a ellos? Abrían la puerta, ¿no?, cuando venían los terremotos, y los ponía a todos los hermanos ahí en fila, y ella también, o el padre también, los que entren, abajo de esa columna. Podía venir un terremoto tipo 9, podía destruir toda la casa, pero eso no, porque encima también tenía cimientos. Qué interesante. Grandes terremotos. Ahora, ¿qué me dice la evidencia interna? Ahora de este punto, ¿hay evidencia interna en estos capítulos? Bueno, sí, por supuesto. Y en estos versículos que hemos citado, Mateo 24, 7 y 8, Marcos 13, 8 y Lucas 21, 11, por supuesto. Y la evidencia interna ahora nos va a demostrar que esto ha sido evolutivo. Otra cosa que yo no creo que los evangelistas se hayan dado cuenta, que fue inspiración también del Espíritu Santo. Fíjense que dice en Mateo 7, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿A dónde plantea el terremoto? Por último, como que también va a haber terremoto. Así escribe Mateo. ¿Cómo escribe Marcos? Escuchen. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y pestilencias y alborotos. ¿A dónde aparecen acá los terremotos? En primer lugar, evolutivo, a través del tiempo y de la historia y de estos 2000 años de la gracia que llevamos. ¿Y cómo aparece en San Lucas 21:11? Y habrá grandes terremotos. ¿Se nota entonces la evolución? ¿Nos damos cuenta? ¿La evolución? Por supuesto que sí. Así que entonces
en este último tiempo como señal también del tiempo del fin y como profecía del tiempo del fin, va a haber grandes terremotos, o sea, a una escala muy alta, ¿no? Y se van a multiplicar, ¿no? Y en todos los lugares. Nosotros que alguna vez tuvimos un pequeño movimiento acá en Argentina, y nunca más hubo, ¿no? Y esto hace varios años, porque yo era joven todavía, no tenía canas, así que hace bastante. Y si ahora empiezan, ¿qué le parece? Pensémoslo, ¿eh? Y si fuera, porque estamos diciendo que esto es pandémico, señales y profecías pandémicas. Pensémoslo. Bien, la segunda palabra de este versículo 11 es muy importante. Es una palabra, no es una frase. Es la palabra terror. Dice el final del 11, terror y grandes señales del cielo. Terror, ¿por qué no dijo temor el Señor Jesús? Él mismo la utiliza en otros lados, ¿verdad? Y también está en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque temor es, si buscamos los sinónimos, tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con el respeto. Ahora, a la pandemia nosotros le hemos dado este carácter, pero Jesucristo está diciendo, téngale más que temor, téngale terror, eso está diciendo. ¿Por qué? Y porque el ser humano es como un imán. ¿Nunca tuvieron un imán con dos puntas, polo norte, polo sur? Entonces, hay muchos que pensaron, no, esta es una gripecita, nada más. ¿Cómo terminaron? En terapia intensiva, con el respirador puesto, y además de eso, ¿qué? Y hasta muerto. Eso no darle importancia. En cambio, si el Señor me está aconsejando que tengo que darle otro carácter mucho más profundo, téngale terror. ¿Por qué? Porque la idea de Él es, primero, que nos salvemos, de que nos agarre la pandemia, de que nos toque la pandemia, y segundo, de que nos arrepintamos. Hay un texto en el Apocalipsis, no se lo voy a decir, donde está, búsquelo en uno de los capítulos, están en plena gran tribulación. Y resulta ser que, dice ahí, el sol comenzó a quemar a todas las gentes del mundo, a quemarlos. Salían de la sombra o de las casas o de los hogares, saldrán, porque eso es el futuro, es en la gran tribulación, todavía no ocurrió. Se quemaban. O sea que la capa de ozono, que tendría que estar en 10 o 15 centímetros, una cosa así, ¿cómo va a ser en la gran tribulación? Así. ¿Saben cómo termina ese capítulo? ¿Qué hizo la gente? ¿Se arrepintió? No, dice justamente lo contrario. Y fíjese, y no se arrepintieron, mas blasfemaron contra Dios. Eso es lo que no me tiene que pasar. Ni una punta, no puedo ser indiferente a una pandemia de estas características, la cual es mundial, y tampoco me puedo rebelar contra lo que está sucediendo. Me tengo que someter a la voluntad de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme de mis pecados, creer en Jesucristo como mi Salvador personal, y creer también que la sangre de Jesucristo es capaz de lavarme de todo y limpiarme de todo pecado, de deshacer todos mis pecados. Es para que uno haga una oración, no para que nos rebelemos. Dios no quiere que nos rebelemos contra esto, de ninguna manera. Encima, en el caso de la capa de ozono, ¿quién lo provocó? Y nosotros mismos, los humanos, ya sabemos esa historia, ¿no? Hemos provocado eso. Así que, querida, Dios mediante,
el viernes que viene, y siguiendo con la evidencia interna. Por eso les voy a dar ahora las dos frases que vamos a tratar, que son las que me faltan. Acá en Lucas 11 dice: habrá grandes señales del cielo. Esa frase. Y la otra, la que figura en Mateo 24 y en Marcos 13. Todo esto, principio de dolores. Acaba la segunda tarea para el hogar. Si quiere tratar de escudriñar estas dos frases, búsquele a través de la evidencia interna. Si lo encuentra, lo tiene que leer varias veces y pedirle al Señor. Recuerden que está escrito: si le falta sabiduría, demándela a Dios, que Él se lo va a dar. Pidan fe nomás, pero Él le va a dar eso, para que usted pueda interpretar, para que pueda sacar la sana doctrina. A ver cuánto coincidimos con lo que vamos a decir el viernes que viene, o cuánto chocamos, porque puede ser de que no estemos de acuerdo. Pero trate de hacerlo, eso le va a hacer mucho bien espiritualmente. Y al final vamos a terminar aprendiendo cómo utilizar una evidencia interna, que son solamente textos que tenemos que descubrir, ¿no? Ya sea en un texto, dijimos, o en un capítulo, o en un libro, para poder entender perfectamente el mensaje de las Escrituras. En este caso, señales y profecías del Señor Jesucristo. Finalmente, quédate en casa. Quédate en casa. Si eres joven, o más o menos joven, ¿no? Tienes padres, madre, de la edad mía, por ejemplo, yo tengo 68, ¿no? En este momento. Bueno, trata de hacerle las compras, trata de ir a comprarle los remedios. Eso es muy importante para ellos y para ti también. El Señor te va a bendecir. Tenemos que cuidar a los mayores. Tenemos que cuidarnos, eso ya lo hemos aprendido bien. Entonces, ¿para qué? Porque si le damos realmente el carácter que tiene esta pandemia y decimos, esto es terrorífico, porque todavía no vino lo peor acá en Argentina, ¿eh? Y especialmente en Buenos Aires, capital y toda la zona suburbana. Todavía no vino. Necesitamos darle ese carácter. Por favor, hágalo, déle importancia, para que podamos vernos todos nuevamente, y algún amigo, amiga o familiar de aquellos familiares de la iglesia a lo mejor ve también estas filmaciones que se hacen, estos mensajes de los viernes y de los domingos, y a lo mejor los vamos a ver cuando termine la pandemia en la iglesia. Ojalá sea así, Dios quiera que sea así. Oremos para que sea así. Quédate en casa, quédate en casa. Un abrazo. Que el Señor los bendiga.